Voy a dejar de tener la presentación para tener más cámaras abiertas y poder tomar una captura de pantalla. Por favor, si pueden abrir sus cámaras, se los agradecería para poder tomar la captura de pantalla, por favor. Se les ve un poco cansados, están un poco estresados, supongo, ¿verdad? Por los exámenes y demás. Sí, eso me imagino, ¿eh? Sí se les nota. Voy a tomar la captura de pantalla. Muy bien, ya tomé la captura de pantalla. Ya saben que quien quiera este, cerrar su cámara no tengo ningún problema. Muy bien, nos estamos ya acercando a una de las partes o medulares del curso, que va a ser precisamente el diseño de las preguntas de investigación. Ayer discutíamos un poco sobre lo que era ciencia básica y ciencia aplicada, y me parece que más o menos había quedado la idea, ¿no? De que la ciencia aplicada, pues es una ciencia que pretende resolver un problema, o que un problema que ya está ahí, que puede ser un problema práctico, que puede ser un problema incluso teórico, pero que tiene una aplicación, ¿me explico? O que tiene per se una aplicación. Y mientras que la ciencia básica, pues en una aparente primera instancia no tendría aplicación. Sería un conocimiento general, profundizar en algún tema, pero sin aparentemente una aplicación inmediata. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esta división que hicimos? Que incluso les vuelvo a comentar, es una división totalmente artificial, es una división que no debería de existir, sin embargo, pues cada vez permea más y más y más. Se las tengo que enseñar, se las tengo que mostrar, pero ustedes deben de tener siempre claro que hacer ciencia es generar conocimiento nuevo, independientemente de si alguien lo va a poder aplicar o no lo va a poder aplicar. Esa generación de conocimiento nuevo es lo importante de la ciencia y eso es precisamente pues hacer ciencia, generar conocimiento nuevo. ¿Alguna duda o algo que no haya quedado claro con respecto a esta división que hacíamos el día de ayer sobre la división entre ciencia básica y ciencia aplicada? ¿Seguros que no hay dudas? Ajá, claro, dígame, dígame. Ajá. Ah, sí, ajá. Sí, no, 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 yo creo que yo la confundí, a lo mejor no me expliqué bien. Esa parte de ciencia de frontera la sacó con CONACYT apenas. O sea, lo que me refiero es que lo que yo les estoy platicando es cómo está la ciencia en México ahora, ¿no? A ver, espérenme, déjenme volverles a explicar, nada más que me están solicitando la entrada. A ver, la ciencia, partamos otra vez desde el principio. La ciencia es la generación de conocimiento nuevo, punto. Hasta ahí se van a quedar todos con esa idea. Posteriormente la ciencia comenzó a ser dividida por alguna extraña razón en ciencia básica y ciencia aplicada. Ajá. Ciencia básica, la que no responde a una pregunta o no intenta resolver un problema, sino pues, hacer conocimiento. Y ciencia aplicada, la que intenta con esa generación de conocimiento resolver un problema, ¿no? Donde aplica la ciencia de frontera es lo nuevo que sacó CONACYT con esta nueva administración. Esta ciencia de frontera se refiere como a la ciencia... eh, es que cómo les explico, porque yo creo que ni siquiera nosotros como investigadores tenemos claro qué es ciencia de frontera, pero se refiere como estar en los niveles más altos de investigación. O sea, no estar haciendo ciencia básica, sino estar haciendo como un tipo de ciencia que está en la frontera del conocimiento, exactamente lo nuevo donde está la gente trabajando. Por ejemplo, si en esos momentos ustedes hacen un trabajo sobre COVID o sobre SARS-CoV-2, están hablando de ciencia de frontera. Hablemoslo como si fuera una moda. Lo que la gente está haciendo en investigación como moda es la ciencia de frontera para el CONACYT. Y es donde está México.
Ajá. ¿Cómo los qué? Serían como los temas más relevantes serían como que los temas más relevantes en la actualidad. En el momento, exacto, en el momento. Porque eso puede cambiar. ¿Me explico? Eso puede cambiar. Este, pues ¿de qué va a depender? Pues de un montón de cosas, ¿no? O sea, si de pronto hace tiempo estaba de muy de moda el cambio climático. Y esa era la ciencia de frontera. Todo el mundo quería hacer el cambio climático. Esa es como la tendencia, digamos, de pronto de lo que están hablando los investigadores a nivel mundial y se empiezan a unir, ¿no? A unir, a unir, a unir, a unir, a unir. Y de pronto todo el mundo está hablando de cambio climático y todo el mundo quiere hacer cambio climático. Eh, Les pondría otros ejemplos. A ver, déjenme ver. Pues en la década del año 2010. Ajá. En el 2010 estaba el presidente Clinton pues, el presidente de Estados Unidos y sacó al inicio de la década, o sea, él salió y dijo, 2010, la década del cerebro. Todo en la década del 2010, las investigaciones norteamericanas se van a enfocar a entender el cerebro. Y en 10 años, los norteamericanos, o sea, casi casi lo dijo de esa manera, los norteamericanos, bueno, sí, prácticamente los norteamericanos, vamos a poder, ¿cómo se llama? Entender el cerebro y darle al mundo el conocimiento de lo que significa el cerebro y lo que es el cerebro. Y eso se transformó en el conocimiento de frontera o en la investigación de frontera en ese momento. De hecho, la National Science Foundation, que es como el CONACYT gringo o norteamericano, sí, norteamericano, o estadounidense para más precisión, prácticamente dio millones y millones de dólares a la investigación. Y yo me refiero a Norteamérica porque muchos trabajos mexicanos fueron aprobados por la National Science Foundation para estudiar el cerebro. Y durante una década, lo que uno veía era trabajo sobre el cerebro y el cerebro y el cerebro o sea, y sí avanzamos mucho, ¿eh? O sea, sí se entendió un montón de cosas del cerebro en esa década, pero lo que sirvió todo ese dinero y toda esa información y toda esa década fue para darnos cuenta que el cerebro era mucho más complejo de lo que nosotros creíamos y que en 10 años no se logró. Pero después de la década del cerebro ya no se siguió apoyando las cuestiones del cerebro. Ya sí, en el 2000, o en el 2010 les digo, del 2010 al 2020, sí, o del 2000 al 2010, ya no recuerdo bien cuándo fue la década del cerebro. Pero así fue como ocurrió, ¿me explico? Clinton dijo, en esta década lo vamos a lograr, y no se logró. No hubo ese logro como él lo esperaba. ¿Y saben qué? Creo que fue del 2000 al 2010 cuando Clinton dijo esto de la década del cerebro. Entonces eso sería como lo, lo, lo de frontera, ¿me explico? Esa sería, no importaría si es aplicada o si es básica o no aplicada, sino que esté como en la moda, en la tendencia mundial de lo que se está investigando. Y entonces se vuelve ciencia de frontera. No sé si les dejé claro eso. Son las tendencias nuevas, digamos, es lo más reciente que tenemos hoy en día en investigación. De hecho, el CONACYT así lo maneja, ¿no? O sea, ayer les mostraba, ¿no? Pues ciencia de frontera. Entonces, pues, ¿qué sería ciencia de frontera? Pues que ustedes metieran ahorita un proyecto y pusieran ahí que quieren averiguar, no sé, pues no sé, algo del SARS-CoV-2, ¿no? O sea, pues ahorita tendría que estar ya uno mucho a nivel molecular ahí, ¿no? ¿No? En este receptor, no sé cuál, del SARS-CoV-2 como un posible mediador en la respuesta inmunológica. Y boom, vale, ¿no? Meten ustedes el proyecto y les van a aprobar el proyecto porque dicen, él está haciendo ciencia de frontera. Claro, si no tienen publicaciones atrás, pues no les van a dar nada, ¿no? Pero más o menos así sería el asunto, ¿me explico? ¿Sí? No sé si haya quedado claro. Sí, maestro. ¿Sí, seguras? ¿Y seguros? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar otra vez. No sé si lo vimos el día de ayer. No, ¿verdad? Le decía, de una idea de investigación puede surgir un problema de investigación o generalmente. Puede ser primero uno y luego el otro. Eso es un círculo. Puede ser que primero ustedes tengan una idea de investigación y de ahí encuentren un problema, o al revés, primero encuentren un problema de investigación y de ahí surja una idea de investigación. Pero siempre y cuando se cumplan las siguientes premisas. La idea debe de conducir a un problema objetivo. Es decir, que responda a una falta de conocimiento
una necesidad de la sociedad, debe partir de un conocimiento científico y dar como resultado la creación de nuevo conocimiento. Es decir, debe de tener objetividad. ¿Me explico? Bien objetiva la pregunta. Entonces tiene que tener esta parte, ¿no? Una idea o un problema, una idea de investigación debe de ser objetiva. No hay de otra. Esta imagen me gusta mucho porque representa lo que uno hace como investigador. O sea, uno como investigador saca un paper o un manuscrito y ese manuscrito lo tiene uno que pasar a pares. Se llama revisión por pares. Y pareciera que esos pares, la única razón para existir es para que tú no publiques, ¿no? Que tú no puedas sacar ese paper, ¿no? Y es interesante porque te ponen unas arrastradas. O sea, uno escribe un artículo, se va muy bonito y de repente te regresan un montón de cosas, ¿no? Es que aquí, es que allá, es que esto y el otro, y te ponen un montón de trabas para poder publicar. Por eso pongo esta imagen que me gusta mucho. Pero entonces queda claro esto de la objetividad. Es decir, si no corresponde a una falta de conocimiento, pues ya no es objetivo, ¿ya? Me explico, ya es algo que ya está hecho. Entonces ya sería muy difícil que lo volvieran ustedes a hacer. Lo que decía su compañera de volver a hacer un trabajo cuando ya está publicado, es cuando uno tiene la duda razonable de que el trabajo está mal hecho o que hay algo en el trabajo que se puede mejorar. Y entonces uno pues hace el mismo experimento, pero ahora con un enfoque diferente y a lo mejor los resultados son diferentes. Uno se da cuenta que la interpretación inicial que se había hecho no era la más correcta y que el nuevo trabajo interpreta mejor los resultados y da a lo mejor un conocimiento diferente. Me explico algo con lo que no se había notado o no se había visto. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé en la licenciatura, empecé a ir al instituto, bueno, era el Instituto de Neuroetología, que es un instituto periférico del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Empecé a involucrarme con un trabajo de conducta sexual en rata macho. Y la idea ahí era desnutrir a los animales mediante dos técnicas diferentes, cuando son niños o infantes, pues. Durante la fase de amamantamiento los desnutríamos y después lo que veíamos en la edad adulta era cómo se modificaba su conducta sexual. Aquí la cuestión era entender por qué en comunidades o en sociedades, como muchas sociedades, tanto en México como en el extranjero, donde hay mucha carencia de alimentos, hay por lo general mucha reproducción. O sea, hay pues sí, muchos hijos en lugares donde hay poca cantidad de alimento, donde habría gran cantidad de desnutrición. Y tratar de entender ese proceso, ¿no? Ese fenómeno. Obviamente muchos lo asocian a falta o a pobreza, falta de conocimiento o ignorancia, y hay un montón de cosas ahí que se están tratando de revisar. Pero la parte biológica, pues también trataba de entender si había algún mecanismo que provocara mayor fertilidad en individuos que pasaban con procesos de desnutrición. ¿Me explico? Cuando yo llego y empiezo a trabajar con esa parte, empiezo a utilizar a la rata Wistar, que es la rata de ojos blancos, digo, de ojos rojos, no sé si la ubican, si no aquí les pongo miren, aquí vamos a poner rata Wistar, que es precisamente la rata per se de laboratorio, ¿no? Que tiene muchas características que le hacen bien útil. Bueno, pero entre otras, pues es que su conducta es completamente diferente a la rata normal. Esta es rata norvérgica, su nombre, la rata ratus, o sea, la ratus, que es la rata de alcantarilla, que es diferente. Aquí la van a ver. Esta es la ratus. Esta, que es la rata de alcantarilla, esta es norvérgica. No sé por qué está como ratus, pero esta es norvérgica. La ratus es una rata de alcantarilla. Si ustedes la intentan tomar, pues es una rata muy agresiva. Primero no se va a dejar tomar, ¿no? O agarrar. Después si la agarran y la quieren guardar es una rata muy agresiva. A diferencia de la rata Wistar, que proviene de la ratus norvérgica. Que ahorita van a ver la ratus norvérgica, que es... Ahorita la van a ver. O sea, están muy mezcladas. Pero la rata norvérgica, que es como esta, que es como un poco más cafecita, si se dan cuenta, siempre estuvo asociada, por ejemplo, a barcos. De hecho, esta rata se distribuyó por todo el mundo, bueno, igual que la rata de alcantarilla, por los barcos, por los viajes que se hacían.
Pero la diferencia entre una y otra es que esta se deja domesticar, en el sentido de que muchos marineros incluso la tenían de mascota, ¿no? Le daban de comer, la mantenían, se deja entrenar, se deja acariciar, tiene un carácter menos agresivo, si se puede decir de esa manera. De aquí, esta rata fue introducida como en 1810, 1820 a los laboratorios para trabajar con la rata. Y de ahí salió una mutación, que es esta. La mutación es un gen recesivo que provoca albinismo en la rata. Y se utilizó esta rata albina por dos razones principales. Una, porque es blanca y por alguna extraña razón nos parece menos agresiva que un color más oscuro. Yo no entiendo por qué, pero así ocurre. Y la segunda razón, y yo creo que la más importante, es que tiene los ojos rojos y por lo tanto no ve la longitud de onda roja. Y eso es súper útil porque uno generalmente en el laboratorio le cambia el ciclo. Como son animales nocturnos, si uno quiere trabajar con ellos, tendríamos que trabajar en la noche, porque es su periodo de actividad. Entonces, ¿qué hacemos en los bioterios? Pues son cuartos con las ventanas tapadas, donde no pasa luz, y les invertimos el ciclo. Cuando el día hay día para nosotros, para ella es noche. ¿Me explico? Se les apaga la luz. Y en las noches se les prende la luz. De tal manera que durante la noche duermen, durante la noche nuestra duermen, y durante el día están activas para que podamos trabajar con ellas, ¿no? Porque si no tendríamos que estar trabajando en la noche. Pero si ustedes entran a un bioterio y prenden una luz blanca, pues le cambian el ciclo a la rata porque pues, se sincronizan con la luz. Entonces lo que hacemos en los bioterios pues es tener luces rojas. Entonces uno entra al bioterio, prendes la luz y son luces rojas. La rata tiene los ojos rojos que no les permite el paso precisamente de la longitud de onda roja. Entonces para ellas no hay luz. Están en completa oscuridad, mientras que para nosotros, que sí vemos la longitud de onda roja, vemos y podemos trabajar con estos animales. Ya eso es un breviario cultural, para que vean cómo se trabaja. Bueno, pues yo volteé a ver a la rata norbergica para poderla desnutrir, a la rata Wistar, pues, para poderla desnutrir y poder hacer pues, los experimentos que yo tenía que hacer. ¿Me explico? A ver, déjenme regresar a la presentación. Y de ahí lo que tratamos de hacer fue precisamente pues entender este proceso. Ahora, ¿qué sucedió cuando yo empecé a utilizar estos grupos de ratas? Había como un 30% de rata macho que no expresaba conducta sexual masculina. Y en el laboratorio, lo primero que me dijo el que fue mi director de tesis de licenciatura, que se llama Porfirio Carrillo, me dijo él, elimínalas de tu grupo. Dijo, oye, pero es que es un grupo de ratas que no ejecuta conducta sexual. Sí, hay un porcentaje de conductas más bien de machos de rata Wistar que no hace conducta sexual masculina. Esa generalmente se elimina del trabajo, pues porque lo que tú buscas son ratas que hagan conducta sexual. Entonces elimínalas, esas no las tomes en cuenta. Y pues uno lo hace. Pues ¿por qué? Porque te lo dicen en el laboratorio, pues tú estás en la secundaria, estás saliendo de la licenciatura, pues entiendes que ellos saben los que saben, ¿me explicó? ¿Y qué creen? Que ahí estábamos perdiendo un montón de información. Hay un grupo de la UAM, de Ferreira se apellida él, que se interesó en este grupo del 30% que no producían conducta sexual. Y dijo, a ver, pero ¿por qué no producen o por qué no tienen una conducta sexual masculina? Ese 30% de 30, que es un grado muy elevado. Y lo que él descubrió fue un modelo de homosexualidad. Déjenme ver si encontramos su modelo. Y al doctor Ferreira, si no mal recuerdo, se llama así Ferreira. Y vamos a ver conducta sexual. Y lo que él demostró, y que además nadie al principio nadie le creía. Híjole, no sé si es así Ferreira como tal. Aquí está, él está en la UAM. Déjenme checar si vemos su nombre para ver si me acuerdo bien de él. Él es Armando Ferreira Nuño, si no mal recuerdo. Nuño. Armando Ferreira Nuño. Vamos a ver si lo encontramos así. Armando Ferreira Nuño. Creo que sí es él. Bueno, si no, ahorita. Sí, es él. Armando Ferreira Nuño. Ajá, es él. Él de repente se interesó precisamente en estas ratas.
Y dijo, bueno, vamos a ver por qué no están produciendo precisamente esa conducta sexual masculina. Y lo que él encontró, y hay unos videos, a ver si... No, pero no creo que los tenga aquí. Mm, mm. Miren, avances científicos en sexualidad. Ella es una de sus colaboradoras que está en el mismo laboratorio de Armando. Cerebro incide infidelidad. Cerebro masculino. ¿Qué tan masculino o femenino es tu cerebro? Lo que él hizo precisamente con esto, no creo que vayan a estar aquí esos videos porque son videos más de índole científico y no sé si los tenga protegidos. Este, lo que él encontró fue un modelo de homosexualidad. O sea, esos machos que no ejecutaban conducta sexual con hembras, cuando eran colocados con otros machos, permitían la cópula o copulaban con machos. Y en un principio siempre se decía, no, pero es que es una cuesta como irregular, estos animales son de laboratorio, pues tienen además con genes recesivos que vienen cargando porque son blancas. Entonces lo que tú estás encontrando, pues no, y además una cosa es que monten, porque la conducta sexual de la rata está dividida en tres partes. Sexual de la rata. Entonces vamos a encontrar imágenes. Esta es una eyaculación, por ejemplo. Digo, yo lo sé bien porque, este, aquí está, mira. Porque yo trabajé con esto precisamente durante toda mi licenciatura. ¿Qué es lo que hace la rata? Hace montas, que son esto que están viendo aquí. La monta, pues no hay intromisión. En la intromisión es una monta, pero hay intromisión peniana. Hay que entrenar el ojo para reconocer entre una y otra, pero una vez que ya la reconoces es muy fácil. Es muy fácil para uno determinar cuándo es monta y cuándo es intromisión. Entonces uno determina porque hay incluso aparatos softwares, donde uno va registrando, ¿no? Cuántas montas, cuántas intromisiones, cuántas veces eyacula, etcétera, etcétera. Había uno que, ahorita, pues ya no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo utilizaba ahí en el laboratorio. Y con eso tú haces un hit rate, es decir, qué tan masculina es la rata, ¿no? O sea, cuántas montas, cuántas intromisiones hizo y cuánto tiempo tardó en llegar a la eyaculación y con eso tomas un hit rate. O sea, un rango de qué tan macho es el macho, ¿no? Algo por el estilo. Y resulta que cuando este hombre empieza a mostrar los videos, la mayoría creían que la rata que no ejecutaba conducta sexual con hembras, solo hacía montas con otros machos. Pero cuando uno tiene el ojo ya entrenado, nos dimos cuenta que había intromisiones. O sea, realmente los machos sí intrometían el pene en el ano del otro macho. Y eso fue algo interesante, ¿no? Incluso llegaban a la eyaculación. Y él hasta la fecha tiene ese modelo como un modelo de homosexualismo en rata. Le ha costado mucho trabajo para que vean que incluso no es tan sencillo de repente que uno piense que porque es ciencia todo va a ser aceptado. También hay prejuicios. Y hay gente que es prejuiciosa dentro de la ciencia y mucha gente que tiene la idea de que el homosexualismo es aprendido, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya sabemos incluso cuáles son las rutas y las vías cerebrales que no están perfectamente masculinizadas. Así es como se hace la conducta, no es del ratón, esta es de la rata, que dice del ratón, pero esta es la rata Wistar. Estas son las arenas de observación y si se dan cuenta es una luz roja. Es precisamente para eso que les decía, ¿no? Evitar que no cambien el ciclo, porque además como ya sabemos un montón de cosas de la rata, sabemos que 2 horas después de apagada la luz, es decir, más o menos 2 horas después de que la rata despierta, es cuando se le facilita al macho la conducta sexual. Entonces, más o menos a las 10 de la mañana es cuando uno tiene que hacer los experimentos, porque se prende la luz a las 8. Bueno, en este caso se les apaga la luz, ¿no? Se les apaga la luz a las 8 de la mañana, a las 10 ya están en plena actividad y es cuando uno hace las pruebas de conducta sexual. Y les digo que hay un montón de trabajo ya respecto a esto, que incluso está Alonso Fernández Guasti. Alonso Fernández. Ay, ¿cómo se escribe Guasti? Ay, ¿cómo se escribe Guasti? A ver si nos los da así. Ah, es Guasti es él. Alonso Fernández Guasti es el que más ha trabajado precisamente con las rutas cerebrales del homosexualismo. Ferreira tiene el modelo, pero este hombre ha trabajado con las rutas, o sea, con los modelos y con las cuestiones, los núcleos cerebrales que se masculinizan o se feminizan, no,
más bien no se feminizan, sino que están parcialmente masculinizados o completamente masculinizados. Y este hombre es el que ha dicho toda la vida, desde que yo me acuerdo y conozco su trabajo, que el homosexualismo es una condición con la cual se nace y no tiene nada que ver con que se aprenda, sino se nace con él. Claro, también es cierto que hay individuos que pueden imitar comportamientos y eso pues es un problema, porque si hay individuos que están masculinizados cerebralmente y aún así ejecutan conducta homosexual y ahí se considera que son como ¿cómo se llama? Como conductas aprendidas. Pero bueno, este hombre es Mario Cava Vinagre, también de la Veracruzana. Pero él ha trabajado más bien con conejos, pero con estos núcleos que les estoy platicando. Uy, ella murió. Ay, ya estoy aquí de remembranza. Ay, se me olvida él, pero fue muy, muy, muy bueno, endocrinólogo, pero con conducta maternal en la coneja. Bueno, en fin, ¿sí me explico con eso que le estoy diciendo? Ahí, por ejemplo, pierdes un poco la objetividad, que eso es lo que me sucedió a mí, o sucede, con la gente que está trabajando conducta sexual, porque se sigue haciendo. O sea, tú vas a cualquier laboratorio donde van a estudiar conducta sexual y de inmediato el 30% que no van a ejecutar la conducta son eliminados del trabajo. Y pierdes la objetividad porque ese grupo debería de estar dentro de tus grupos experimentales. Y ni modo, pues así es la vida. Pues hay individuos que no ejecutan la conducta sexual masculina y ahí están. ¿Me explico? No puede uno cerrar los ojos. Pierdes un poco la objetividad ahí. Eso es lo que uno debe de evitar. Siempre debes de tener muy objetivo, siendo muy o ser muy objetivo para que los resultados que tú traigas o tú tengas resuelvan realmente un problema o realmente te den conocimiento nuevo. ¿Me explico? Bien. ¿Alguna duda con respecto a la objetividad que tiene que tener la pregunta? Ok. Muy bien. La idea debe de ser precisa. No deben tener ambigüedades. Debe de estar bien claro el objetivo y las cuestiones particulares de interés, es decir, su especificidad. No se preocupen, esto lo vamos a ir afinando. O sea, la objetividad la vamos a sacar directamente del título que ustedes ya van a estar pensando, ¿no? Luego, la especificidad de ese objetivo, lo debe de estar bien claro. Ustedes deben de tener tres cosas bien claras en su trabajo. El título, el objetivo y la predicción o hipótesis. Si esas tres partes tienen congruencia, ya la hicieron. Ya tienen una buena pregunta o un buen tema de investigación. Esta especificidad, pues es que es precisa y no debe de tener ningún tipo de ambigüedad. ¿Me explico? Ningún tipo de ambigüedad, nada que pueda ser interpretado de una manera o de otra, sino que sea bien preciso lo que ustedes quieren estudiar. ¿Me explico? Déjenme ver si encuentro como algún ejemplo de alguna ambigüedad. Claro, no sé si este ejemplo ya se los he dado, pero se los voy a dar otra vez. En dado caso que no se los haya dado. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Ay, se me olvidó ahorita su Anders. No sé si ya les he platicado de él. Ah, por cierto, se casó con una oaxaqueña. Anders Akmo. Sueco, es este hombre. Sueco, Anders Akmo. Tiene una historia interesantísima ¿cómo se llama? De la historia de él como investigador. Él es sueco. Aquí está Raúl Paredes, que también trabaja con conducta sexual masculina. Y lo que él hizo, estoy tratando de buscar su modelito. Por aquí luego uno encuentra. Aquí está, este es su modelo. Este es el modelo de Anders Akmo. Aquí lo que están viendo es una bañera, como un tipo bañera, donde él tiene dos cajas, si se dan cuenta. Aquí él coloca un macho y otro macho. Y esta es una hembra. ¿Qué es lo que sucede? Que los machos son más grandes que las hembras. Por lo tanto, el agujero que está aquí, la hembra puede pasar, pero no, el macho no. O sea, la hembra puede pasar, echar un vistazo con el macho, estar con el macho, regresar, salir, pero el macho no la puede seguir porque no cabe por el agujero. Este modelo se llama el pacing y se ha utilizado para un montón de cosas el pacing, pero lo que él intentó hacer en alguna ocasión fue investigar si la dopamina, así como escuchan, la dopamina podía bloquear la conducta sexual. Eso que les estoy diciendo, cualquiera que estudie conducta sexual va a decir que estoy diciendo una burrada. ¿Por qué? Porque la dopamina es lo que se libera durante la conducta sexual. La dopamina junto con las endorfinas, junto con serotonina y por ahí me falta otra.
endorfinas, serotonina, dopamina, bueno, por ahí me falta otra sustancia que se libera, que se pegan en los centros cerebrales de recompensa, es decir, todo lo que nos produzca placer libera estas sustancias que le estoy diciendo. Todo. Por eso el cerebro se puede volver adicto. De hecho, la adicción tiene que ver con estas cuestiones. Si ustedes tienen algo que les libere eso, y puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. De hecho, hay un libro que se llama así El cerebro adicto, porque te puedes hacer adicto a lo que sea. O sea, hay personas que disfrutan mucho leer, ¿no? Dicen, yo tengo que leer a fuerza antes de dormirme. Ah, pues ya puedes tener un proceso de adicción. Es que si no leo no puedo dormir bien. Ah, bueno, pues es que como a ti te libera mucha dopamina, mucha endorfina, mucha serotonina, el estar leyendo, pues tu cerebro se acostumbra, ¿me explico? Otro ejemplo son los que se vuelven adictos al chile, que en México hay mucho, bueno, son muchos ejemplos de gente que es súper adicta al chile. Alguna vez fui a un congreso pues, salimos del país pues con unos estudiantes míos, y uno de mis estudiantes comía picante, pero como no tienen una idea. Y al país donde fuimos no había chile, no era algo común que se comiera o que se consumiera. Y de veras, yo vi a mi alumno cómo tenía como síndrome de abstinencia, ¿no? Íbamos centro por comercial, digo centro comercial entre centro comercial para tratar de buscar chile, porque él quería chile para comer. Y en un centro comercial por ahí encontramos una que le decía salsa Tabasco y le dijeron, pues eso es lo más picoso que tenemos, la gente aquí casi no lo compra porque pica mucho. Y miren, a mí me pica el catsup. O sea, bueno, es un decir. O sea, en realidad casi no como chile. Y probé la salsa tabasco esa y no me pareció picosa, ¿no? O sea, yo dije, esta cosa ni pica. No, pues ya deben de ver a mi alumno ahí tratando de que la cosa hasta le picara. Esto del picante se refiere también a estas cuestiones de recompensa cerebral. Lo que dice la ciencia es que no te gusta el picante, sino te gusta la liberación de endorfinas que se hace por la agresión del picante. Ya activa rutas nociceptivas, se pega a los nociceptores, la capsaicina, que es lo que hace que el chile pique. Y cuando esto ocurre, el cerebro de inmediato libera endorfinas para aliviar el dolor o para aliviar la nocicepción. Entonces se dice que la gente que come mucho chile, no es que le guste el chile per se, le gusta la liberación de endorfinas que provoca el chile al pegarse a los nociceptores. ¿Me explico? Lo mismo la gente masoquista. Aquellos que les gusta recibir golpes. La ciencia también dice, no es per se que les gusten los golpes, sino les gusta la liberación de endorfinas después de los golpes. O sea, ustedes cuando se golpean cualquier parte del cuerpo, el dolor va a provocar que el cerebro libere endorfinas para que ustedes no sientan tanto dolor. ¿Me explico? Entonces, en estas personas que les gusta el dolor, o eso creemos, en realidad la ciencia dice, no te gusta el dolor, te gusta la liberación de endorfinas producidas por la activación de los nociceptores periféricos, a través pues de latigazos o de golpes o de lo que ustedes quieran. Eso es la cuestión cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hace la liberación? Pues dopamina. Entonces, cuando de repente dijo Anders Sackmo en un congreso que la dopamina podía bloquear la conducta sexual, pues todo el mundo dijo, es que eso es imposible lo que tú nos estás diciendo. La dopamina es lo que facilita la conducta sexual. Bueno, pues él por ahí sacó un trabajo que ha sido súper criticado, donde demuestra, hagan de cuenta algo como esto, ¿no? Donde demuestra que la conducta sexual después de ciertos días de la administración de dopamina desaparece. Y entonces todos vimos las gráficas, incluso el artículo, y decíamos, ay, este infeliz, ¿no? Acaba de demostrar cómo a mayor cantidad de dopamina, menos conducta sexual, y de pronto desaparecía la conducta sexual. Y esto era totalmente contra todo conocimiento de la conducta. Nosotros decíamos, no puede ser posible, hasta que alguien por ahí, también encargado de estudiar la dopamina, en un congreso, que también me tocó estar ahí, que se llama Ramón Eguíbar, de Puebla, por cierto, le dijo Ramón a Anders, oye, es que tu modelito está mal, porque lo que tú me estás diciendo es que, yo no recuerdo las cantidades, pero pónganle 1 gramo de dopamina, ¿no? Dice, me estás diciendo que 1 gramo de dopamina elimina la conducta sexual. Y él dice, sí, mira, aquí está el resultado, ve, ya no hay conducta sexual con 1 gramo de dopamina. Y Ramón le dice, oye, sí, pero si tú le inyectas 1 gramo de dopamina a una rata, dice, no es que no tenga conducta sexual, es que la rata no se mueve.
está completamente dopada. De ahí viene el término dopado, ¿no? De la dopamina. O sea, la rata está dopada, está tirada. Dice, eso que tú estás diciendo, pues es algo tricky, ¿no? Que en ciencia es muy común, que hagas algo tricky. O sea, tricky significa que no estás diciendo mentiras, pero tampoco estás diciendo la verdad completa, ¿no? O sea, él no mentía, la conducta sexual desaparecía, tenía razón, no estaba mintiendo. Lo que omitió decir es que toda conducta desaparece, toda motricidad de la rata desaparece. Entonces, es tricky, ¿me explico? Es truculento lo que él dijo, ¿no? Es no decir la verdad completa. Eso es lo que sucede precisamente en esta parte, ¿no? Cuando no tienes esa especificidad, cuando estás brincándote esa parte, ¿no? Tu objetivo puede ser muy claro, pero ya te desviaste, ¿no? De la pregunta original, que era probar el efecto de la dopamina. Y si de pronto no tienes esta especificidad, pues puedes llegar a este tipo de conclusiones como precisamente las de Anders Sacmo, donde dice, pues 1 gramo de dopamina elimina la conducta sexual, sí, pero elimina toda la conducta. Y algo muy parecido ocurrió con un doctor, se llama Maurice Segler, aquí en el Estado de México, donde se le ocurrió estudiar las orexinas, que son un tipo de hormonas que son como cofactores, que no tienen una función, sino que ayudan a otras a tener función. Y terminó diciendo lo mismo, que las orexinas eliminaban la conducta sexual femenina. Y en un congreso, pues también se le fueron encima y le dijeron, oye, es que las orexinas lo que hacen es afectar la musculatura estriada. Y la rata hembra no se mueve. Por lo tanto, no es que bloquee la conducta, sino que está bloqueando todo el sistema motor. ¿Sí me explico? Esa es la parte de la especificidad. ¿Qué tan específico es tu trabajo? Y el otro que es bien interesante, que también es la asequibilidad. Es decir, la idea debe conducir a un problema que sea soluble o que pueda solucionarse en un tiempo determinado. No puede llevar algo rebuscado, insoluble, o sea, que no se pueda resolver, o en extremo difícil de resolver, ¿no? Su forma de solución debe ser garantizada, la búsqueda de la información, los métodos de análisis de datos, los métodos de solución, etcétera, debe ser asequible, totalmente lograble. Porque si no, pues ustedes van a invertir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y resulta que su trabajo pues no puede ser respondido pues porque se necesita mucho dinero o se necesita, no sé, o el modelo que ustedes quieren agarrar es un modelo que es complicadísimo de poder usar. Entonces uno dice, ¿cómo puedes entonces responder un trabajo el cual podría ser muy complicado de llegar o de llevar a cabo? Déjenme ver si por aquí tengo el ejemplo. No, a lo mejor no, no es este tampoco es. Esta es la búsqueda de información que la vamos a revisar en algún momento también. Hay un trabajo, por ahí lo tengo en un ejemplo de una clase, a lo mejor algún día vamos a llegar a ella, precisamente de la asequibilidad, donde unos estudiantes, y es un tema real, estos estudiantes lo que querían responder era la pregunta de cómo la televisión, o sí, la televisión abierta, podía modificar ciertos patrones conductuales o si no mal recuerdo, eran ciertos patrones conductuales de consumo en comunidades donde no había televisiones. Entonces encontraron una comunidad donde no había televisión, plantearon el trabajo y dijeron, nosotros vamos a ver los patrones de consumo que estos individuos tienen, les vamos a dar luego televisiones y al cabo de un tiempo vamos a estar revisando si cambian sus patrones de consumo en relación pues obviamente a la propaganda que hay para el consumo de pues, cosas en la televisión, ¿no? O sea, lo que es la publicidad. Y el trabajo se escucha interesante porque uno va a decir, bueno, pues vamos a ver cómo la televisión realmente afecta, ¿no? La conducta. Y se oye bien interesante. La cuestión es que pues cuando llegaron al sitio, pues se dieron cuenta que pues comprar televisiones y darles las televisiones a las personas y luego además había sitios donde no había electricidad, tenían que electrificar las casas y luego además tenían que comprar antenas para que las personas pudieran ver la televisión, pues se volvió un trabajo muy poco asequible, muy poco lograble, porque además muchos de ellos tenían que trabajar mucho tiempo fuera de casa para poder conseguir el sustento. Eso limitaba el tiempo de horas que ellos podían ver la televisión. No podían sentar a un individuo a ver la televisión si tenía que salir a trabajar para ganarse la vida.
Muchas mujeres hacían lo mismo. Muchos niños trabajaban en campo. Le estoy hablando de una comunidad que se llama Nanchititla, el sitio. Y pues el trabajo se escuchaba muy bonito, pero a la hora de poderlo llevar a cabo, pues fue casi imposible. No, más bien casi imposible, fue imposible. ¿No? Imposible porque tenían que conseguir ahora, pues, patrocinadores, ¿no? Saber quién me ayuda a comprar las televisiones, quién me ayuda a electrificar las casas que no tienen electricidad, quién me ayuda a comprar las antenas y quién me ayuda a pagarles a esos individuos para que se queden sentados a ver la televisión. Entonces, en el papel se puede ver impresionantemente fácil, ¿no? O se puede ver muy bonito, o se puede ver que tú vas a aportar un conocimiento bien importante, pero al momento que llegas al tratar de poner en práctica tu protocolo, pues resulta que no puedes, que no hay forma, ¿me explico? Que no hay forma de hacerlo. A veces llega a ocurrir cuando, aquí están las tres cosas que debe de tener. A veces llega a ocurrir cuando alguien quiere hacer un estudio y necesita hacer, por ejemplo, radiografías, ¿no? Eh, y de repente dices, bueno, pues sí, o tienes que hacer cortes histológicos. Y de pronto dices, híjole, nosotros lo que hacemos en el laboratorio, pues ahora que me voy a ir para allá con ustedes, pues todas las cosas que tengo acá, pues se van a quedar acá. Entonces, o microtomos o crióstatos, cosas que son para hacer cortes histológicos, pues se quedan aquí. El punto sería, ¿cómo llego allá y empiezo a hacer un trabajo donde tengo que hacer 100 cortes histológicos? ¿Me explico? Lo que muchas veces se hace, pues es buscar las colaboraciones, que eso es sumamente importante. ¿A qué me refiero con esto? Que no por el hecho de que ustedes piensen que es asequible porque en su universidad no está, no significa que ustedes lo puedan hacer asequible buscando la colaboración. ¿Cómo se buscan las colaboraciones? Pues generalmente identificas al laboratorio que hace cosas que a ti te interesan, como las que a ti te interesan. Y entonces es hablar con ellos. Obviamente no ustedes, sino el director de tesis o el director de la investigación habla con el director del laboratorio y le propone pues una colaboración. Es decir, tú me ayudas, tú pones esto para el trabajo, yo pongo esto más, el alumno pone la mano de obra, el tiempo y la investigación documentada, el protocolo, etcétera, su tesis, y entre los tres sacan un producto que puede ser la tesis, que puede ser que sería lo mejor, uno o dos artículos científicos, donde todos se benefician. ¿Me explico? Y esa es la forma en cómo se hacen las colaboraciones. Así se hacen. Y luego de repente uno ve que a veces los alumnos no llegan a entender esta parte y luego dicen, no, es que ¿por qué metes a tal persona en el artículo, no? Porque si ustedes ven los artículos científicos, vienen muchos autores, ¿no? Y en esos autores no vienen por orden alfabético, vienen por un orden específico. Les voy a poner una que me parece sería el que... aquí que es el que estamos trabajando ahorita. Este que estamos trabajando ahorita se llama así, ciclo reproductivo asincrónico en una lagartija de altitud que se llama Celoporos torcuatus, un estudio morfohistológico. Vean, ella que está aquí es la alumna de doctorado que hizo el trabajo. Él puso el laboratorio donde hicimos la mayor parte de los análisis morfohistológicos. No, perdón, él. Él es el investigador que hizo esta parte del estudio morfohistológico. Bueno, no que lo hizo, sino que contribuyó para que ella lo pudiera hacer entrenándola. Él salía a campo con ella. Él que está aquí se llama Leonel. Él todo el tiempo iba con ella para atrapar los animales. Fíjense bien. El de la idea, pues es su servilleta, ¿no? Yo acá, por eso estoy al final y estoy como ¿cómo se llama? Como corresponding, no sea como autor de correspondencia. El de la idea fui yo, la que llevó a cabo el trabajo fue ellos dos, quien ayudó a hacer los trabajos morfohistológicos son él, quien ayudó a la interpretación de los datos son ellos dos que están aquí. ¿Me explico? A la discusión y demás. Y entonces, a ver, generalmente, por ejemplo, Tamara anda bien enojada. Bueno, no bien enojada. Le tardó tiempo en comprender que aunque ellos dos no habían ido a campo con ella, era importante que revisaran el artículo, que discutieran con nosotros los resultados y que llegáramos a una mejor interpretación de los datos.
¿Me explico? Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque yo tengo una colaboración muy grande con Héctor Díaz y con Carlos Alberto Frieven. Con ambos tengo yo una colaboración muy grande, muy estrecha, donde hacemos eso. Los artículos de Héctor también de repente los discutimos en conjunto, junto con Carlos o a veces con Jorge, con Rodríguez Santolín, y vamos en los artículos, porque una cosa es hacer el trabajo, jóvenes, que eso les debe de quedar muy claro. Una cosa es hacer el trabajo, poner la mano de obra, y otra bien diferente, escribir el artículo. Esto que están viendo aquí. ¿Me explico? Es bien diferente porque esto lleva un proceso intelectual diferente al proceso este, técnico. Y a veces no lo entendemos. A veces creemos que la cuestión técnica es lo más importante. Y no necesariamente. ¿Me explico? Pero bueno, eso lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir viendo. Los autores nunca van en orden alfabético. El primer lugar siempre es el que realizó la investigación y el último siempre es el de la idea o el dueño del laboratorio. ¿Me explico? Y son los dos lugares más importantes. Ya después vienen en orden de importancia, pues los demás. ¿Me explico? Así es como se iría, ¿cómo se llama? Haciendo el trabajo. No sé si tengan dudas hasta aquí, jóvenes, sobre las tres partes. Estas, recapitulando, tiene que ser objetiva, específica y asequible o realizable. Esto lo tienen que tener bien claro para que podamos comenzar a desarrollar una pregunta. Se los voy de una vez anticipando. Terminando los exámenes, porque no los voy a poner a hacer ahorita, a que además se pongan a hacer esto. Terminando los exámenes, ocupo ya que empecemos a desarrollar ideas de investigación. Cuando menos 3 ideas o problemas de investigación que cada uno de ustedes esté interesado en responder o en tratar de responder o tratar de abordar. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No, maestro. Bueno, conste. Si no es así, pues que tengan muy buen resto del día. Nos escuchamos. Ah, no, mañana. ¿Mañana es el examen? Sí, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Ok. Dígame, dígame. No, solamente lo que vimos la semana pasada. Lo que estamos viendo esta semana es para el próximo parcial. No, de nada. Muy bien, jóvenes, pues que estén muy bien. Muy buena tarde.